Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta octava tribuna Colpatria Olimpia. Primero saludando a todas las madres y deseándoles, digámoslo, que en sus hogares tengan una celebración pues segura a distancia y podamos acompañar a todas nuestras familias. Así que un abrazo para todas nuestras madres y abuelas. Entonces voy a darle el paso a Santiago, quien va a presentar a nuestro invitado de hoy. Entonces, adelante, Santiago. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los asistentes, al doctor Fernando Araujo Perdomo, a todas las madres, un feliz día en este confinamiento, pero que va a ser, al final vamos a salir fortalecidos. Hoy tenemos en nuestra tribuna Colpatria Olimpia al doctor Fernando Araujo Perdomo. Él es cartagenero de pura cepa. Ha estado en la actividad privada y pública, fue ministro de Desarrollo durante el gobierno del presidente Pastrana y ministro de Relaciones Exteriores de Colombia en el segundo periodo del presidente Álvaro Uribe. Ustedes muchos lo conocen, él no necesita presentación. Muchas gracias, Fernando, por aceptar ser conferencista en esta tribuna Colpatria Olimpia, y te doy la palabra. Muchas gracias, Santiago. Y también un saludo muy especial a todos los participantes y a todas las madres que en estos días sí que apreciamos potencialmente o exponencialmente su trabajo como madres. Felicitarlas en su día y desearles lo mejor. Y agradecerle a Colpatria esta invitación, que para mí realmente es un honor muy grande que me hacen, permitirme pues aportar un granito de arena para que tengamos un punto de referencia, digamos, frente a este tema del coronavirus. Yo les he preparado una conferencia y espero que cuando ustedes lo consideren adecuado, pues hagan las preguntas que seguramente estará siendo monitoreadas por Daniel Medina. Aprovecho también para felicitar a Daniel, a la Organización Olimpia, por el trabajo que vienen haciendo y, por supuesto, a Colpatria por su trabajo en pos de la economía nacional y además pues por organizar estos escenarios. Entonces, a ver si puedo compartir la pantalla. Permítanme. ¿Me confirman, por favor, que sale bien? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces la charla se llama Experiencias del secuestro para aplicar frente al coronavirus. Entonces, yo estuve secuestrado 6 años por el Frente 37 de la FARC. Y ese fue un secuestro que ocurrió en Cartagena el 4 de diciembre del año 2000. Y luego duré 6 años secuestrado y al final me pude escapar gracias a una operación militar que hicieron las Fuerzas Armadas de Colombia mediante una operación conjunta del Comando Conjunto Caribe. La forma como viví ese secuestro es lo que les voy a presentar, y pues les pido que me perdonen por estar hablando en primera persona, pero se trata básicamente de contar experiencias personales. Entonces, a ver, Santi, lo acabamos de probar y esto pasaba, ahora ya no pasa. ¿Quién nos puede ayudar, Daniel, allá? Vuélvelo a compartir, por favor, Fernando. A ver, lo vuelvo a compartir. No sé, que de pronto ustedes pusieron a compartir la de ustedes previamente. Dale clic en la pantalla. Listo. Entonces, la charla está orientada a recoger aprendizajes de una experiencia que, como ustedes saben, tuvo pues altísima incertidumbre y mucha ambigüedad.
parecido a lo que estamos viviendo ahora. Yo internamente tenía muy poca información, de manera que no sabía qué estaba pasando, no sabía quién me tenía, no sabía por qué me tenían y enfrentaba muchos riesgos. Ahora estamos también frente a eso, las informaciones son muy variadas, nos perdemos en el tema. Informaciones positivas, informaciones negativas, el riesgo es muy grande. Situaciones de aislamiento similares, pues naturalmente la del secuestro un poco más estrictas. Las consecuencias del secuestro fuera de mi control, como ahora son fuera de nuestro control las consecuencias de esta pandemia. Y cada uno lo vive con un grado de ansiedad diferente. El grado de ansiedad es un tema muy personal. Ahora, yo no fui el único... ¿Sí? ¿Me estás oyendo? ¿Hola? Sí, Sí, me están adelante. oyendo. Adelante, Okay. está perfecto. El tema del secuestro, pues yo no fui el único secuestrado. El año que a mí me secuestraron hubo más de 3.000 secuestrados en Colombia. Y cada uno manejó el secuestro como le pareció más adecuado. Pues yo tengo un enorme respeto por las decisiones de cada uno. También me gusta decir que esto no tiene ningún tipo de enfoque político ni pretendo hacer juicios de valor, sino básicamente hablar de temas de liderazgo personal y de trabajo en equipo, manifestar mi solidaridad con todas las víctimas que ha habido en Colombia y con todas las víctimas en este tema del coronavirus, y contarles que aquí utilizo algunos videos tomados de RCN o de Caracol o de un documental que se hizo sobre mi secuestro que se llama Correr o Morir. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Digamos que antes de mi secuestro yo había ejercido como ministro de Desarrollo Económico en el primer año del gobierno del presidente Pastrana. Me retiré y me vine a vivir a Cartagena y la economía estaba en un momento muy difícil. Ustedes recuerdan, los intereses estaban por el cielo. Me dediqué a trabajar en temas de rescates empresariales. Aunque yo soy ingeniero civil y siempre he trabajado en el sector de la construcción, pues también he trabajado en el sector empresarial, en fábricas, en el sector de los medios de comunicación, hasta en el sector financiero. En alguna oportunidad fui gerente de una compañía de financiamiento comercial. Entonces, con todas esas experiencias y la experiencia en el Ministerio de Desarrollo, me enfoqué en trabajar en el salvamento de algunas empresas. Ese año, el año 2000, me casé por segunda vez, en segundas nupcias. Me casé con una mujer maravillosa, una médica, y me casé en el mes de abril, de manera que cuando me secuestraron en el mes de diciembre, prácticamente estaba todavía de luna de miel. ¿Cómo fue el secuestro? Aquí les voy a poner un video para que más o menos se entienda. El 4 de diciembre del año 2000 es un día especial para Fernando y la familia Araújo. Mónica cumple 29 años. Todos estamos esperando celebrar el cumpleaños de Mónica y compartir con ellos en su apartamento. Como era usual, Fernando salió a trotar a las 5 de la tarde y esperábamos verlo para el cumpleaños de Mónica a las 7 en punto de la noche. A la hora programada, Fernando termina de trotar justo antes de que se ponga el sol. Está tan solo a unos pasos de su casa. Entonces, efectivamente, me secuestraron en Boca Grande, a unos pasos de mi casa. Me subieron a una camioneta 4 puertas, aproximadamente a las 6 de la tarde, y me sacaron de Cartagena, me sacaron de Boca Grande. Ahí les pongo la foto del CAI que está a la entrada de Boca Grande, porque yo iba tirado en el suelo de la camioneta pensando que a lo mejor alguien había avisado a la policía y pondrían un retén en este CAI para evitar que me sacaran, una especie de operación candado. Pero no, pasé por allí, muerto de miedo, me di cuenta de que íbamos avanzando y que no había ninguna reacción. Me sacaron de Cartagena, luego me sacaron por la vía al mar. Después hubo un desvío hacia Bayunca. Cuando pasamos por el peaje de Bayunca, el conductor puso el radio al máximo de volumen para evitar un grito mío que pudiera pedir auxilio. Y entonces
se enteraran de que yo iba allí. Me sacaron y un poco más adelante, yo diría que unos 5 o 10 minutos después de haber pasado el peaje, la camioneta se desvió a un paraje que yo supongo que es algo parecido a esto, porque yo vi que el conductor se bajó, seguramente abrió un portón, entró, y ya adentro me dijeron, pues bájese. Y yo pues iba pensando, caramba, ¿quiénes son estos señores? ¿Por qué me están secuestrando? ¿Será que me van a matar? En ese momento estaban en vigencia las negociaciones de paz del Caguán, y yo pensé, algunas personas de pronto enemigas de ese proceso, para evitar que el proceso siga, quieren cometer un acto de un asesinato de alguna persona conocida para que esto no siga. Entonces iba pues muerto del susto, me dijeron bájese, me bajé, me dijeron póngase de rodillas, pensé voy a recibir un tiro de gracia, temblaba por dentro, pero no supe hacer más nada, me puse de rodillas. Estando de rodillas me pusieron las manos atrás y me amarraron. Eso me dio tranquilidad porque dije, bueno, ya para matarme no era necesario amarrarme. Entonces, ahí les pongo la ruta, me sacaron de Boca Grande hacia Bayunca, y un poco más adelante de Bayunca me entregaron a la guerrilla, y allí me hicieron caminar, digamos, en dirección hacia la zona del Canal del Dique, hacia las poblaciones de Santa Rosa, Villanueva y Arenal. En ese momento no entendía hacia dónde me llevaban, y en algún momento de esa caminata, desde un sitio alto vi las luces de Cartagena, pero no supe entender en dónde estaba, porque la verdad es que estaba en shock y no tenía capacidad de orientarme. La línea blanca que se ve en la parte de arriba de la foto es el límite entre Bolívar y Atlántico, y las figuras azules, el agua que se ve a la derecha es el Canal del Dique, y un poco más a la derecha se ve el río Magdalena. Entonces, en esa zona estuve hasta el 31 de diciembre. Después me movieron un poco en la dirección hacia Arjona, de ahí me tuvieron unos 6 meses y después me pasaron a los Montes de María. ¿Cómo fueron esos primeros días de cautiverio? Fueron unos días muy difíciles, de una enorme incertidumbre, porque pues, en primer lugar yo no sabía quién me tenía, no sabía para qué me tenían. Eran momentos de negación, como esto no me puede estar pasando a mí, esto se va a acabar rápido, seguramente esto no demorará, esto serán 2 o 3 días, será una semana. Un enorme caos interior, una enorme angustia. Eso no tenía un instante de tranquilidad durante el día ni durante la noche. Una enorme tristeza, ¿sí? Porque me sentía derrotado, porque me sentía que la vida se me había acabado, porque me sentía que hubiera tenido la capacidad de prever eso y no lo hice por confiado. Sentimientos todos, sí, que me producían mucho dolor, que me producían mucha ansiedad, me producían ganas de gritar. Y aparte de eso, el tedio, el hecho de estar todo el día sentado en el suelo o después sentado en una hamaca sin tener nada que hacer. En estos días del coronavirus, cuando hablo de tedio, pues es mucho más fácil de entender porque todos hemos estado enfrentados a momentos de tedio porque nos cambiaron todas las actividades. Bueno, allá esa situación era mucho peor. De manera que vivía unos momentos muy difíciles, pero de pronto un día me sentí tranquilo. Tuve una ráfaga de tranquilidad interior, que no sé de dónde salió, pero que me hizo darme cuenta de que a pesar de las circunstancias en las que estaba, yo podía sentirme tranquilo. Entonces comencé a concentrarme en la posibilidad de sentirme tranquilo, en estar sereno. Y me acordé del consejo de mi papá. Mi papá me enseñó a mí que la serenidad reside en la respiración, en respirar bien. Y él me enseñó a hacer ejercicios de respiración diafragmática, de tomar el aire contando 6, 8, 9, hasta 10, pues hasta donde me sintiera tranquilo, retener el aire un momento y después volverlo a botar. En ese proceso, él me decía, debes hacerlo 20 minutos y seguro que te sientes sereno. Entonces, allá comencé a hacer esos ejercicios y comencé a recuperar la serenidad. Y después de eso, tuve un proceso de aceptación de esa realidad en la que estaba. Dije, hombre, estoy secuestrado. Esta es mi realidad. No puedo seguirlo negando. Estoy secuestrado y no sé cuánto tiempo va a durar esto. De manera que tengo
que aceptar esta realidad para poder construir sobre ella y poder sacarle algún provecho. Entonces me acordé de mis aprendizajes. Yo había leído a Stephen Covey, este libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, varios años antes de mi secuestro, y había decidido, digamos, adquirir esos hábitos y ponerlos en práctica. Pero de los 7 hábitos, el que más me impactó fue el hábito de la proactividad, que para Covey la proactividad quiere decir somos los dueños de nuestras vidas. O sea, la persona proactiva es aquella que considera que es dueño de su vida, no solamente aquel que dice o que hace que las cosas sucedan, sino también que más allá de hacer que las cosas sucedan, toma la plena responsabilidad de su vida. Sabe que lo que haga es responsabilidad suya y que lo que no haga también es responsabilidad suya. Y para eso, para explicar mejor este concepto de la proactividad, Covey pone el ejemplo de Viktor Frankl, un psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración nazi, sometido a todo tipo de vejámenes en circunstancias infames, inhumanas, por ejemplo, temperaturas bajo cero, desnudo, sin comida, trabajo forzado, sometido a experimentos de esterilización mediante electricidades, mediante la aplicación de electricidad en sus testículos. Y en esas condiciones, Viktor Frankl, un día solo en su celda, pensó, hombre, yo tengo una libertad que nadie me puede quitar. La libertad de elegir la respuesta que yo le voy a dar a esta condición a la que estoy. Y él dijo, hombre, el principio fundamental de la naturaleza del hombre es que entre el estímulo y la respuesta, nosotros tenemos la libertad de elegir. Yo dije, hombre, yo me voy a inspirar en Viktor Frankl, yo voy a escoger cuál va a ser mi respuesta a esta situación en la que yo estoy. Voy a practicar la proactividad al máximo. O sea, yo soy el dueño de mi vida. Y aquí, en este secuestro, voy a seguir siendo el dueño de mi vida. No voy a permitir que estos señores, a quienes yo no conozco, a quienes yo no he visto nunca, ¿sí?, sean ahora los que tomen posesión de mi vida y controlen mi pensamiento, mis sentimientos o mis actitudes. Yo voy a seguir siendo ese dueño de mi vida. Entonces, Covey habla de estos dos conceptos, el círculo de influencia y el círculo de preocupación. ¿Cuál es el círculo de preocupación? Todas las cosas que nos preocupan. Vivimos preocupados por muchas cosas. Vivimos preocupados por el clima, porque llueva o no llueva. Ahora tenemos la preocupación de que si no llueve, posiblemente vamos a tener racionamiento de energía. Tenemos la preocupación de que el dólar sube, de que el dólar baja, el precio del petróleo. Tenemos tantas preocupaciones sociales, etc. Pero la mayoría de esas preocupaciones están por fuera de nuestro círculo de influencia. Círculo de influencia es aquello en donde yo puedo hacer que las cosas pasen. Entonces yo pensé en mi secuestro. Yo tengo que reducir mi círculo de preocupación a mi círculo real de influencia. Porque yo estaba preocupado cuando estaba allá de 1000 cosas. Yo me preocupaba de mi esposa, yo me preocupaba de mis hijos, me preocupaba de quién va a pagar el colegio de mis hijos, quién va a darles la plata para hacer el mercado. Me preocupaba por mis padres, me preocupaba por la preocupación de los demás, me preocupaba por la situación del país, me preocupaba por el proceso de paz. Y estando allá dije, hombre, no, yo me tengo que concentrar en lo que a mí me atañe, porque hay cosas que se me salen completamente de mi círculo de influencia, y si yo me preocupo por eso, lo que hago es generarme más angustia. Entonces, hice ese trabajo de concentrar mi círculo de preocupación a mi círculo de influencia al máximo. Y cuando hice eso, dije, mi primera preocupación tiene que ser seguir vivo, regresar a mi casa sano y salvo. Entonces, me propuse eso como una meta. Y siguiendo con los hábitos que había aprendido de Covey, dije, me voy a hacer un plan de metas estando aquí secuestrado. ¿Qué voy a lograr yo mientras esté secuestrado? Como les digo, yo no sabía si eso iba a durar una semana, un mes, un año. Finalmente duró 6 años. Pero, de todas maneras, el hecho de fijarme metas me daba una enorme tranquilidad, o pues una enorme tranquilidad no, pero me permitía estar mucho más tranquilo y estar mucho más enfocado. Entonces, la primera meta que me propuse fue regresar sano y salvo. Y para eso me pregunté, ¿qué tengo que hacer para regresar sano y salvo? El día que me secuestraron, yo me traté de escapar. Mientras me llevaban caminando, me traté de escapar y casi me matan. Y yo dije, hombre, lo primero que tengo que aprender es a ser prudente. Porque si sigo haciendo actos imprudentes, ahí sí es fijo que voy a
terminar muerto en esta experiencia. Entonces, lo primero que voy a hacer es practicar la prudencia. Y lo segundo es aprender a tener paciencia, porque la imprudencia es fruto de la impaciencia. Entonces, me dediqué a trabajar efectivamente en ser una persona paciente y en ser una persona prudente, y en desarrollar una capacidad de observación para darme cuenta en dónde podían estar los peligros. Cuando yo leí a Covey, escribí una misión para mi vida, que es, digamos, el tercer hábito. Yo no sé si alguno de ustedes ha escrito misiones, cuál es la misión de la vida de cada uno de ustedes. Es un excelente ejercicio porque nos permite saber para dónde vamos, qué queremos obtener. Yo había escrito esto: mi misión en la vida es crecer y compartir el crecimiento. Crecer primero yo, por dentro, crecer en mis condiciones espirituales, crecer en mis capacidades y en mis habilidades, desarrollar mis virtudes y valores. Cuando estaba secuestrado, dije, bueno, ¿qué voy a hacer con mis metas de crecimiento? Porque claro, yo tenía metas de crecimiento en todos los campos. Yo quería ser un mejor ingeniero, yo quería ser un mejor empresario, quería ser un mejor padre, quería ser un mejor miembro de la sociedad. Es decir, tenía muchas metas sobre las que trabajaba. Estando allá, digo, bueno, aquí, ¿cómo puedo ser un mejor papá estando secuestrado si no tengo ni siquiera la posibilidad de comunicarme con mis hijos? Y tomé esta decisión. Dije, que todos los actos que yo haga mientras esté secuestrado sean motivo de orgullo para mis hijos. Esa es la forma de ser un buen padre. A lo mejor nunca salgo de aquí, pero si llego a salir o si mis hijos se llegan a enterar de cuál fue mi comportamiento, ellos siempre tienen que sentirse orgullosos de ese comportamiento. Y entonces la meta que me propuse fue, voy a seguir creciendo para llegar a ser la persona que quiero. O sea, mientras esté secuestrado, el crecimiento va a ser más que todo un crecimiento interno, interior, que era en donde me podía concentrarme de mejor manera. Entonces, ya les dije, me dediqué a trabajar en la paciencia, me dediqué a trabajar en la prudencia. Dije, tengo que aprender a ser tolerante. Dije, voy a aprender a ser una persona generosa, aprender a desapegarme, a vivir el presente, a vivir el aquí y el ahora, porque es que cuando estaba secuestrado y miraba para atrás, me daba pues, una enorme nostalgia. Cuando miraba para adelante me daba una enorme angustia. Decía, no, tengo que vivir aquí el presente. Y viviendo el presente, el aquí y el ahora, pude realmente tener un mejor control de mis propios sentimientos y de mis propias ansiedades. Inclusive cuando me sentía muy angustiado, pues lo primero que hacía era esos ejercicios de respiración y después hacía lo que yo decía, un análisis de realidad. ¿Qué me está pasando? En este momento no me está pasando nada. Tengo buena salud, estoy seguro que mis hijos están bien, mis padres están bien. Simplemente me tengo que concentrar a vivir este día. Mañana viviré otro día. Y además de eso, comencé a dar gracias todos los días en vez de estarme quejando. Y dije, hombre, caramba, yo tengo de todas maneras muchas cosas que agradecer. Puedo agradecer porque estoy vivo. Agradezco por mis hijos, agradezco por mi esposa, agradezco por mis padres, por mis hermanos, por mis amigos, por las oportunidades que he tenido en la vida. Y encontré en la gratitud una enorme fuente de fortaleza interior. Porque en lugar de estarme quejando todos los días por las cosas malas o por estar secuestrado, el hecho de dar las gracias por todas las cosas buenas de la vida me permitió simplemente crearme un ambiente interno, emocional, muy positivo, que me permitió salir adelante en esas condiciones. El exministro Fernando Araujo es quien hace la exposición más precisa y presenta la solicitud al gobierno de Colombia para que se inicie una gestión que permita su liberación y la de los otros secuestrados. Para pedirle al presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, y al presidente electo, Álvaro Uribe Vélez, convenir con esta agrupación guerrillera un proceso de canje para la liberación de los oficiales y de los suboficiales de la policía y del ejército, de las personalidades políticas retenidas por la FARC y mi liberación. A mis familiares les digo que estoy bien, que los adoro, que los extraño, que me hacen muchísima falta. El video entregado por la organización insurgente es la recopilación de 3 grabaciones. Este es un video en donde aparece Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, que después fueron asesinados por la guerrilla. Yo nunca estuve con ellos, yo siempre estuve solo. Pero yo estaba, al igual que ellos, secuestrado para los propósitos de la guerrilla, que era hacer un canje entre
militares y personalidades cívicas o políticas de Colombia a cambio de los guerrilleros que estaban en las cárceles. Y entonces ellos me grabaron a mí un video, le grabaron a Gilberto y a Gaviria y a los soldados que estaban con ellos, y también grabaron otro de otro secuestrado que estaba en Caldas. Y lo juntaron para hacerle presión al gobierno para que hiciera el canje. En todo caso, en esas condiciones, que es lo que yo quiero resaltar, yo dije, yo no me voy a dejar secuestrar mentalmente, yo no me voy a dejar secuestrar emocionalmente, voy a seguir siendo la persona que yo quiero ser. Y me fijé entonces una tercera meta: aprender todo lo que pudiera, mejorar mis conocimientos y mi preparación, ¿sí? Aprender otra forma de vivir, adaptarme, aprender a vivir en el monte, aprender o entender cuál es la forma de pensar de estos señores, adquirir otros conocimientos. ¿Sí? Ahora nos está tocando a todos en el mundo entero aprender otra forma de vivir, adaptarnos, ¿sí? Quizás no a vivir en el monte, pero sí a adquirir unas nuevas costumbres. Conseguí que me prestaran algunos libros. Leí varias veces allá la Isla del Tesoro, porque los guerrilleros cargaban cada uno en su morral un libro y se los iban rotando. Entonces estas lecturas, pues, después me ayudaron a vencer el tedio. Pero el mensaje que les quiero dar es que, a pesar de estar secuestrado, a pesar de las circunstancias en las que estaba, pues yo me enfoqué en las cosas que para mí tenían valor. ¿Sí? Por ejemplo, aprender. Entonces les dije, préstenme libros, consíganme libros. Me consiguieron primero un libro de química, después me consiguieron estos otros libros que tenían allí, un libro de cálculo y demás. Y pude, entonces, pues, adquirir algunos conocimientos que a mí me gustaban mucho. Los primeros 6 meses en los que estuve en el norte de Bolívar, me estuvieron totalmente aislado, unas condiciones muy difíciles, casi que sin poderme mover algunos días, porque había mucha presión militar y las condiciones eran, pues, muy inseguras para ellos, y eso los llevaba, pues, a aplicar también muchas medidas de aislamiento conmigo. Pero después, cuando me pasaron a los Montes de María, me prestaron un radio, que era un radio de características muy frágiles. Apenas podía coger de vez en cuando a Caracol o a RCN. Y eso me duró más o menos 3 años y medio. Al final me prestaron este radio, que es un radio que tiene banda de onda corta. Eso para mí era como tener ahora mismo, al mismo tiempo, Apple TV, Netflix, DirecTV y televisión abierta, porque yo podía ahí escuchar las noticias, pero además de eso logré encontrar algunas emisoras en onda corta. Por ejemplo, encontré a Radio Nacional de España, y allí escuchaba los partidos de la Liga de España los sábados y los domingos, los del Barcelona y los del Real Madrid, y los martes y los miércoles, cuando había partidos, los de la Liga de España, la Liga de Europa. Y también encontré emisoras, a Radio Francia Internacional con transmisiones en francés, y a Radio Nederland de Holanda, y a La Voz de los Estados Unidos de América en transmisiones en inglés. Entonces, ya para mí el radio se convirtió en una fuente de distracción muy grande y de aprendizaje. Yo ahí escuchaba, por ejemplo, los domingos los programas de Diana Uribe, Historias del Mundo, y entonces tenía un cuaderno en donde iba haciendo mis anotaciones. Este era mi cuaderno de estudio. Por ejemplo, ahí les muestro unas anotaciones sobre un programa de Diana Uribe de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial y demás. Todo esto para decirles que, a pesar de las circunstancias, ¿sí?, yo me creé mi propia agenda, yo me creé, digamos, mis propias metas, y trabajé para sacarle el mejor provecho que pudiera a las difíciles circunstancias en las que yo estaba. Este es un ejemplo de la agenda diaria cuando no estábamos sometidos a presiones militares, que era con mucha frecuencia había, pues, operaciones militares, entonces había que estarse desplazando de un lado para otro. Pero cuando no había esas operaciones militares, me levantaba a las 4 a hacer ejercicio, a las 5 encendía el radio para escuchar noticias, para ver si había mensajes de mis familiares, a las 7 me desayunaba, de 7:30 a 9 escuchaba Radio Francia Internacional, yo decía, tengo clases de francés. De 9 a 10 hacía ejercicios de respiración y de meditación, a las 10 me bañaba, después nuevamente hacía ejercicios de meditación, o lo que yo decía, aburrimiento programado. Almorzaba, por la tarde
nuevamente alguna lectura o ejercicios de meditación. A las 4:30, clase de inglés, Voice of America. Luego comía más o menos a las 5, 5:30, y a la hamaca temprano, más o menos a las 5:30 o 6, porque ya había muchos jejes, muchos mosquitos, y había que protegerse con el toldo. Cuando entraba a la hamaca, siempre me hacía ejercicios de memoria para tratar de recordar al máximo los detalles de todo el tiempo de mi cautiverio. Repasaba entonces la agenda del día siguiente, y cuando las circunstancias lo permitían, desarrollaba otras actividades. Por ejemplo, le di clases de matemáticas a un guerrillero, le di clases de inglés a un grupito pequeño de guerrilleros, hice unas traducciones que me pidieron de unos manuales que tenía, y con frecuencia le escribía a los guerrilleros las noticias del día para que ellos las comentaran en sus programas de adoctrinamiento. Me puse una cuarta meta: desarrollar las mejores relaciones interpersonales. Yo me di cuenta que a los guerrilleros era muy difícil influirlos a través de la palabra, porque me descalificaban permanentemente. Entonces decidí que la forma de influir en ellos era con el ejemplo, interactuar siempre de forma positiva, buscar ser un referente inspirador de ellos. Y a propósito, algunos guerrilleros se escaparon mientras yo estaba allá, y otros se escaparon después que yo regresé, gracias a ese ejemplo y ese respeto y esa actitud abierta que les generó confianza. Pero bueno, esto no era suficiente. Para mí era necesario tener algún beneficio para la sociedad. Yo decía, esto no puede ser solamente que yo regrese. Entonces me propuse aprender al máximo todo lo que pudiera de la guerrilla para después compartirlo con las autoridades. Y me dediqué a estudiarlos hasta que pudiera, porque yo estaba muy aislado. Pero, por ejemplo, cada vez que me desplazaban, contaba los pasos entre un campamento y otro. Trataba de entender por la posición del sol en qué dirección iba. Trataba de hacerme un mapa mental de la zona en la que estaba, de conocerlos, de conocer a los guerrilleros, de poderlos reconocer después, de ver cuál era su organización interna, su plan de guerra, entonces sus tácticas de combate, sus integrantes, la razón de sus éxitos militares, que eran muchos. Y por eso cuando regresé pude hacer un trabajo a fondo con la inteligencia, tanto de la Armada como del Ejército, para darles como esos puntos que yo consideraba que eran básicos para poder hacer después acciones militares efectivas. El presidente Uribe, en el libro que escribió después de su mandato, que se llama No hay causa perdida, hace un reconocimiento alto de esas informaciones que yo les di, que fueron muy importantes para hacer ajustes en los programas militares y poderlos combatir. Inclusive, en el caso del Frente 37 que me tenía y el Frente 35 que también operaba en los Montes de María, en octubre del año 2007, es decir, 10 meses después de mi fuga, prácticamente fueron aniquilados por las fuerzas militares. Algunos de los guerrilleros se otros fueron apresados y otros fueron muertos en combate. Ahora les quiero hablar de la fuga, porque la fuga es quizás el elemento central de esta experiencia, en el sentido de que no es solamente el desarrollo de la proactividad que yo me fijé durante el tiempo de mi secuestro, sino que es además el producto de un trabajo en equipo, que me parece que es un valor muy importante para resaltar. Porque yo me escapé en medio de un rescate militar, y ese rescate fue también el producto de un trabajo en equipo de todas las fuerzas militares. ¿Sí? Quizás antes del Plan Colombia, pues las fuerzas militares trabajaban cada una por su lado y no había mucha coordinación. Después se crearon los comandos conjuntos. Esos comandos conjuntos permitieron ya un trabajo en equipo de todas las fuerzas militares. En el caso mío particular, pues el Comando Conjunto Caribe, que se creó con sede en Santa Marta, fue el encargado del proceso de mi rescate. Y en eso, pues, digamos, la Armada Nacional hizo básicamente toda la parte de inteligencia humana a través de la RINCA, un trabajo muy, muy técnico, muy profesional, en donde llegaron a conocer exactamente quién me tenía, hasta las coordenadas de la caleta en donde yo estaba el día que me fueron a rescatar.
lo que ellos llaman información tipo A1. Información A1, en términos de inteligencia, es la información que es la mejor, es un conocimiento total. Hay certeza completa, hay mapas, hay fotos, hay coordenadas, hay conocimiento de quiénes son los guardias y todo. Entonces, el ejército también puso pues, toda su experiencia en operaciones de rescate. La Fuerza Aérea puso su capacidad también de hacer bombardeos y entre todos juntos lograron armar una operación. Pero el trabajo en equipo no es solo el trabajo de las fuerzas militares, es el trabajo de la familia también, que siempre estuvo alineada con los principios constitucionales, con el respaldo a la institucionalidad, con la confianza en el gobierno, ¿sí? Y también el hecho de, digamos, nosotros trabajar en equipo con el gobierno y con la propia familia. Y con unos principios que, digamos, nosotros entendemos como familia. Siempre estuvimos negados a pagar un rescate. Siempre estuvimos a favor de que se hiciera el rescate militar o que la guerrilla accediera a la liberación. Entonces, desde mi punto de vista, pues para mí era muy importante poderme escapar. Y lo intenté muchas veces, pero realmente no fui capaz. Pero yo decía, bueno, si me ayudan, sí me voy de aquí. Entonces, cuando tuve 5 años de estar secuestrado, me hicieron un video en donde pude enviar una clave para que mi familia entendiera que yo quería ser rescatado y en dónde estaba. Por eso les pongo aquí esta fotografía aérea en donde aparece el Carmen de Bolívar. Abajo aparece Ovejas. Entonces, esa zona que está en rojo es básicamente la zona en donde me tuvieron 5 años y medio. Y hay una línea roja en el centro, que es la carretera que va del Carmen de Bolívar a Zambrano y Plato. Lo que está a la izquierda de esa línea es lo que ellos llamaban las Aromeras Norte, y lo que está a la derecha la llamaban las Aromeras Sur. Y ahí me movía más o menos cada 6 meses entre el sur y el norte, o el norte y el sur, según como estuvieran las operaciones militares. Entonces, cuando tengo un amigo que nació en Ovejas, que cuando habla de sus padres no usa posesivos. Él no dice mi papá o no dice mi mamá, sino que dice simplemente papá o mamá, sin el mí. Yo lo que hice fue que en el video que envié, también omití el posesivo, para que se entendiera que estaba en la zona de Ovejas, en la zona del Carmen de Bolívar. Este fue el video. 11 de diciembre de 2005. Se trata de la tercera prueba de supervivencia que entregan las FARC sobre el exministro de Desarrollo Fernando Araujo, secuestrado por ese grupo insurgente desde hace 5 años. Mis familiares y mis amigos sepan que estoy bien, que gozo de buena salud y que a pesar del dolor que siento y de las dificultades en que me encuentro, me mantengo de buen ánimo, con las pilas puestas, como dice mamá, al 100%. Ese mensaje fue entendido por mi familia y 9 meses después yo recibí en radio un mensaje de mi hermano Gerardo, que lo escribí, que lo anoté de esta forma en mi cuaderno. Decía Gerardo: papá, mamá y tus hermanos estamos todos bien. Alfonso Piñeres y María José, tu primo Guillo y Ana María, muy pendientes de ti. Lube trabajando muy bien, Ferni terminando la universidad, y etcétera, etcétera. Al decirme papá y mamá y tus hermanos estamos todos muy bien, me estaba diciendo entendimos el mensaje. Y al decirme tus primos están pendientes de ti, se refería a Guillermo Barrera, casado con mi prima hermana, Ana María Piñeres, que era el comandante de la Armada, me estaba diciendo te vamos a buscar y te vamos a rescatar. Entonces se hizo la operación Linaje París, coordinada con esta información, con la inteligencia, y el presidente Uribe llamó a mi padre, le pidió autorización para hacer la operación de rescate y la operación se hizo adelante. Eran muchos más y de pronto dieron la vuelta y se dirigieron directamente hacia donde yo estaba. El año 2006, el 31 de diciembre del año 2006. Seis años de rezar y soñar. Me tiré al suelo y me arrastré. Cuando pude, me levanté, me escondí detrás de los arbustos. Las balas zumbaban a mi alrededor. Cuando pude... La misión de rescate toma a la guerrilla completamente desprevenida.
Soldados de las fuerzas especiales descienden de helicópteros en el campamento y se mueven rápidamente hacia la ubicación de Fernando. Guerrilleros por todo el campamento corren hacia la selva, incluyendo al comandante. ¡Vamos! ¿De dónde está el prisionero Araujo? ¡Ese hijo puta se lo escapó! ¿Cómo así que se escapó? ¡Tuve que orden de que ejecutara! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, me pude escapar porque cuando escuché el primer disparo de una ametralladora desde uno de los helicópteros, me tiré al suelo y me escapé. Y duré 5 días caminando por los Montes de María hasta que llegué a la población de San Agustín. Allí en San Agustín encontré a una patrulla de infantería marina. Me les presenté, ellos avisaron que yo estaba allá y entonces enviaron un helicóptero para recogerme. Por cuestiones de tiempo voy a pasar este video y lo voy a poner cuando me suba el helicóptero. En compañía de varios infantes de marina se acerca el helicóptero Black Hawk del ejército que se dispuso para su traslado. Visiblemente emocionado saluda y abraza a los uniformados que llegan a su encuentro. Pese a su cansado semblante, el exministro no deja de expresar emoción. Sus nuevos saludos tienen un sabor a victoria. Su sonrisa, el punto final de una silenciosa batalla que empezó hace 6 años. Durante 45 minutos de vuelo, habló incansablemente sobre su experiencia. Y una vez en tierra, lo primero que hizo fue levantar sus brazos en señal de un triunfo que lo devolvió al calor de su familia y de los amigos que lo esperaban para celebrar la bienvenida a su libertad. Entonces, cuando me bajé del helicóptero, me sentía realizado. Había logrado mi objetivo de regresar sano y salvo y había demostrado que sí era posible derrotar a la guerrilla. Ellos me dijeron, a nosotros no se nos escapa nadie, y me pude escapar. Y finalmente, el 24 de octubre de ese mismo año fue dado de baja Martín Caballero y los Montes de María quedaron libres de guerrilleros y de paramilitares. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Pues todas las personas tenemos la tendencia a victimizarnos. Cuando nos victimizamos, lo que hacemos es que decimos que los demás son responsables de nuestros resultados. Eso es lo contrario a la proactividad. Entonces, cuando somos proactivos, asumimos esa responsabilidad. Cuando somos reactivos, nos volvemos dependientes. Porque hacemos o no hacemos, ¿sí? Y culpo a los demás de los resultados. Una conclusión muy importante para mí es que lo importante no es lo que nos sucede, sino la respuesta que le damos a eso que nos sucede. Lo importante no es el coronavirus ni estar en cuarentena. Lo importante es cómo respondemos frente al coronavirus y frente a la cuarentena. Que hay personas que le están sacando mucho provecho a la cuarentena. Hay personas que se victimizan y que pues entonces en la posición de víctimas no se les ocurre hacer nada para salir adelante. Innovación y mejora continua, explorar, experimentar, mejorar y evolucionar continuamente. Afilar la sierra en estas condiciones de coronavirus lo podemos hacer con mucho más disposición, porque además se nos crean los espacios para eso. Independencia y proactividad. Ser proactivo quiere decir yo soy el dueño de mi vida, soy el responsable de lo que hago o de lo que no hago. Porque la persona proactiva reconoce la realidad, esto es muy importante, reconocer la realidad en la que estamos, hace suyo el problema, hacemos nuestro el problema del coronavirus, implementamos las medidas para eso, ¿sí? Evitamos el contagio, nos cuidamos, pero además de eso buscamos soluciones para no solamente el tema del coronavirus, sino para todas sus consecuencias. Y nos ponemos manos a la obra para sacar adelante nuestro futuro. Hay un estado superior a la independencia, que es la interdependencia, el trabajo en equipo. ¿Sí? La interdependencia es el paradigma de nosotros, del trabajo en equipo. Nosotros podemos cooperar, nosotros podemos combinar nuestros talentos y actitudes para crear juntos algo más importante. Esto para terminar simplemente, les quiero leer cuál era la anotación que hice en mi cuaderno el día
1 de enero del año 2006, o sea, un año antes de mi fuga. Feliz año nuevo. Me levanto con la ilusión de regresar este año a mi hogar, a mi libertad, a mi vida. Y mientras tanto repito mis propósitos para el año, similares a los que me he hecho en cada año y en todos los momentos de mi cautiverio. Ser siempre positivo, vivir día por día, aprender todo lo que pueda, acrecentar mi fe, practicar el amor, la bondad, la gratitud, la humildad, la paciencia, el valor, la fortaleza, la tranquilidad, aumentar mis esperanzas, mi serenidad, mi alegría y la sabiduría que me permita aceptar y vivir el presente. Yo creo que muchos de estos principios y valores son muy útiles para ponerlos en práctica en estos días de coronavirus. Con esto, doctor Santiago, culmino mi presentación, cumpliendo con el tiempo que me habían sugerido. Muchas gracias, Fernando. Emocionante la conferencia tuya y todo este relato con esas enseñanzas tan importantes. Qué lindo regalo para todas las madres. Tal vez agregaría que ese día de cuando te encontró la patrulla de la Armada y te trae a Cartagena, yo estaba en Cartagena ese día, y ese día fue el entierro del almirante Parra, y que fue un entierro marino muy emotivo, que él había pedido que fuera así, que con su mortaja y todo el procedimiento marino. Y me acuerdo que en la fragata donde se llevaba el cadáver para el entierro marino, iba Santos, el presidente Santos, que era ministro de Defensa en ese momento, los altos mandos militares, el almirante Barrera también estaba ahí, y empezó todo un movimiento en que estaban ya empezaron a tener la información de que te habían encontrado. Y fue muy emocionante cuando supimos que después de 6 años regresabas otra vez a estar con todos nosotros. Muchas gracias de nuevo. Santi, muchas gracias por invitarme, y aquí estoy a la orden si puedo contribuir en algo más. Bueno, Fernando, de mi parte, de verdad, antes de iniciar las preguntas, la mayor admiración, inspirador, realmente creo que también soy lector de Covey, de los 7 hábitos, y creo que la manera como desarrollaste esta conferencia, podría decir que es de las más inspiradoras que hemos podido tener. Muchísimas gracias, porque en estos momentos en los cuales la sociedad, el sector empresarial y cada uno de nosotros tiene dificultades, creo que este tipo de mensajes son realmente importantes, ¿sí? Y llegan y calan profundamente. Así que vamos a iniciar la etapa de preguntas, y yo quisiera, digámoslo, invitar a cada uno de los asistentes a que por favor alcen la mano para mantener el protocolo de darles la mano y abrir el micrófono. Y quisiera iniciar de pronto que nos contaras qué pasó después, ¿sí? Un poco esas primeras semanas de encontrar, digámoslo, esa ausencia de 6 años. ¿Qué pasó en Fernando, digámoslo, en esa recuperación? ¿Sí? ¿Cómo fue ese procedimiento de recuperación? ¿Y qué enseñanzas nos puedes dejar de eso? Muchas gracias por la pregunta, Daniel. Digamos, el proceso posterior de reintegrarme a la familia, de la sociedad, fue un proceso muy fácil, porque me sentí muy bien recibido. Comenzando por mi familia, que me esperaba con mucha ilusión. Como les conté, el presidente Uribe llamó a mi papá para pedirle autorización para hacer la operación de rescate. No le dijo la fecha, él lo llamó el 19 de diciembre, pero no le dijo cuándo sería la operación de rescate. La operación se hizo el 31 de diciembre. Solamente cuando comenzó la operación, el presidente llamó a mi padre y le dijo: don Alberto, los helicópteros están en vuelo, comenzó la operación. Después lo llamó y le dijo: hicimos la operación y no encontramos a Fernando. Sabemos que él estaba allí porque encontramos sus pertenencias, pero no lo encontramos, y queremos que la familia nos autorice para hacer las actividades de persecución a la guerrilla y poderlo rescatar. Mi padre le dijo: siga adelante, presidente. Entonces,
Pero ellos no se lo habían contado a nadie. Mi papá se lo había contado a mi mamá y a uno de mis hermanos nada más. Entonces, ellos estaban muy a la expectativa. Cuando yo aparecí el 5 de enero, pues la emoción fue muy grande. Les avisaron a todos, se reunieron y todos me fueron a esperar a la base naval de Cartagena, donde yo llegué en un helicóptero. Me sentí muy bien recibido. Allí participé en una rueda de prensa. Le pude explicar al país cuáles habían sido las circunstancias del secuestro. Después pude hacer el trabajo con las fuerzas militares, de reunirme con ellos. El presidente Uribe me invitó a almorzar a Palacio y me dijo, cuénteme de su secuestro. Le dije, presidente, le voy a decir la verdad. Yo nunca estuve secuestrado, yo estuve infiltrado 6 años en la FARC y vengo a contarle lo que yo aprendí. Entonces él, después de escucharme, me dijo, esto no puede quedar entre usted y yo, esto tiene que ser compartido con todos. Entonces hicimos una reunión en el Club Naval de Cartagena con todos los comandos de la región Caribe. Allí participó el general Freddy Padilla de León. Él estuvo muy atento y dijo, no, esto tiene que ser a nivel nacional. Hicimos luego una reunión en el Club Militar en Bogotá con los comandantes de todas las fuerzas y del DAS. Y pues yo preparé como unos comentarios de lo que a mí me parecía que se estaba haciendo bien y lo que me parecía que se estaba haciendo mal, visto desde adentro, porque yo fui pues consciente de muchas operaciones fracasadas de las fuerzas militares, muchos soldados muertos. Y entonces pues pude hacer esos comentarios. Y además de eso, trabajé con ellos, con fotografías, aerofotografías, mapas y demás, para ayudarlos a derrotar a la guerrilla, como efectivamente sucedió. En octubre del año 2007, pues la zona de los Montes de María se considera desde entonces una zona libre de paramilitares y de guerrilleros. Entonces, pues fui muy bien recibido, pero además de eso, a los 2 meses el presidente Uribe me ofreció el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, que yo acepté gustosamente porque era una oportunidad de contarle al mundo cuál era la realidad del secuestro y de la guerrilla y del terrorismo en Colombia. Porque en ese entonces pues, estaba el tema del canje, y yo era de los canjeables, Ingrid Betancourt era de los canjeables, y los franceses estaban muy metidos en ese tema, y había 3 canjeables americanos, y había pues digamos, una mala prensa mundial en contra de Colombia, en contra del gobierno. A mí me pareció que era la oportunidad como de ir por el mundo y explicarle al mundo la realidad. Y eso lo hice pues con un enorme sentido de responsabilidad cívica con los colombianos. Entonces yo me sentí muy bien en todo ese proceso, me sentí muy bien recibido. Fui muy bien recibido en todos los países que visité. Yo estuve de ministro de Relaciones Exteriores durante 16 meses, pero visité 26 países y fui muy bien recibido y eso pues naturalmente me permitió que el regreso fuera un regreso, digamos, muy fácil. Y además, con mis hijos, con mis padres, me sentí muy bien y además pues tuve la buena suerte de encontrarme con una mujer maravillosa, Adriana Jaramillo, con quien después me casé, y entonces me hizo mucho más fácil pues todo este proceso. Perfecto. Hay una pregunta que tenemos de José Manuel Martínez. Primero, describe que su relato es muy bonito y emocionante y que muchas gracias. Y pregunta que por favor nos describa quién es el guerrillero, cómo es el guerrillero, digámoslo, cómo perciben quiénes son y a partir de su experiencia un poco, cómo percibe y le agregaría hoy, ¿cómo percibe ese guerrillero posterior, digámoslo, al proceso de paz? Bueno, esa es una respuesta que tiene, esa es una pregunta que tiene muchas respuestas, porque el guerrillero no es un solo modelo. Yo diría que pues yo encontré guerrilleros con diferentes condiciones y diferentes visiones y diferentes ideales. Comenzando porque había guerrilleros muy jóvenes, guerrilleros y guerrilleras de 13 años, 14 años, 15 años. Entonces, eso eran muchachos que estaban allá por diferentes razones. El uno estaba porque tenía 5 hermanos mayores que eran guerrilleros. Una guerrillera era guerrillera porque su papá y su mamá eran guerrilleros. Entonces, pues nació en medio de la guerrilla. Otros, pues, porque no tenían condiciones de vida y para ellos la guerrilla era simplemente un trabajo, una forma de ganarse la vida, a cuando no les pagaran, pero el hecho de tener salud, medicinas, comida, ropa, era suficiente. Pero los comandantes sí eran personas, digamos, con
una visión clara, personas adoctrinadas con la visión comunista de todas las formas de lucha para tomarse el poder. Por ejemplo, el caso de Martín Caballero, que era el comandante del Frente 37 de la FARC, el responsable directo de mi secuestro. Yo llegué a la conclusión de que Martín Caballero se sentía la reencarnación del Che Guevara. Él en su fuero interno consideraba que él era un sucesor del Che Guevara. La compañía que lo acompañaba, su compañía de seguridad, se llamaba la compañía Che Guevara. Él usaba una boina como la del Che Guevara. Y entonces esa era su filosofía, pues esa era su visión de la vida. Era un hombre estudioso, un hombre estructurado. Me parece que se esforzaba mucho por aprender, por mejorar, pero era un psicópata. El tipo no le temblaba la mano para matar a cualquiera. Y en una oportunidad lo encontré bordando el nombre de un sargento a su boina. Un sargento que había muerto en un combate, le recortaron el nombre del uniforme y él tenía esos nombres cosidos a su boina como señal de trofeo. De manera que uno encontraba allí de todo. Hubo algunos guerrilleros con quienes pude tener alguna amistad. Algunos de ellos se escaparon mientras yo estaba allá. Otro se escapó después que yo me escapé y hoy en día trabaja conmigo. Es una persona excelente trabajador, una persona muy colaboradora, muy transparente, muy comprometido con la empresa, de los mejores empleados que tengo. De manera que uno encuentra allí una banda muy ancha de diferentes estilos y personalidades en la guerrilla, pero, digamos, el elemento común es un proceso de adoctrinamiento interno en donde le enseñan a odiar y les enseñan a victimizarse. Entonces, en esto de la proactividad y la victimización, si nosotros hacemos una escala de 1 a 10, donde 1 es el reactivo y 10 es el proactivo, en el 1 están los guerrilleros, porque ellos están siempre delegando su responsabilidad. Ellos no se sienten responsables de nada. Todo es culpa de los demás. Ellos están en la guerrilla porque están obligados a ser guerrilleros, porque la sociedad los explota, porque la sociedad no los tiene en cuenta. Inclusive mi secuestro no era responsabilidad de ellos, era responsabilidad del gobierno que no aceptaba las condiciones que ellos decían para el canje y por eso yo seguía secuestrado. Ok. Bueno, Fernando, hay una pregunta de Francisco Alberto Castillo, o más bien hay varias preguntas en una sola, y se refiere un poco más al contexto de los cartageneros, ¿sí? Nos menciona un poco la cantidad de personas que, como él lo describe aquí, abro comillas, hoy vemos el cementerio de Cartagena con un gentío, ¿sí? Tal vez agrego qué consejos se podría dar, digámoslo, ya más en este contexto mucho más específico de Cartagena, para que se genere un poco más de disciplina y pues, digámoslo, cierra la pregunta, ¿cómo hacer autodisciplina, autocontrol en esta ciudad donde la informalidad es la formalidad? ¿Sí? Entonces, sí, es un tema muy difícil en Cartagena porque hemos tenido una crisis de liderazgo. No hemos escogido bien a nuestros últimos alcaldes y la falta de ese liderazgo en la ciudad ha hecho que la ciudad entre en una especie de caos social. Y frente a esta pandemia, a pesar de las medidas que se toman en el nivel nacional y en el nivel local, pues la gente la respeta muy poco. En primer lugar, porque no tenemos disciplina social. Y en segundo lugar, porque el nivel de necesidades de la gente es muy alto. El nivel de pobreza de Cartagena es de los más altos de Colombia. Entonces, la gente en esas condiciones de pobreza prefiere muchas veces exponerse al virus y salir a la calle a ver si consigue algo para comer, en lugar de quedarse en la casa sabiendo que el hambre puede hacer tanto daño como el virus. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo muy grande para lograr desarrollar un nuevo liderazgo en Cartagena. Es una tarea bien dura porque es muy difícil, o ha sido hasta ahora pues muy difícil, cambiar esa mentalidad de los cartageneros que se den cuenta que se requiere una forma diferente de actuar. Entonces, en las últimas elecciones, pues digamos, hace 2 elecciones elegimos a un locutor que no tenía experiencia en lo administrativo ni en lo político,
hace una elección, elegimos a otro locutor sin experiencia y ahora elegimos a un veedor que no solamente no tenía experiencia, sino que ha vivido fuera de Cartagena los últimos 15 años. Entonces, realmente necesitamos hacer un trabajo desde la dirigencia cívica y empresarial mucho más a fondo para poder hacer esa transformación. Ok. Bueno, pues por último, digámoslo, Fernando, no sé si nos quieras dejar un mensaje, digámoslo, como que concluya esta conferencia. Rescato, digámoslo, el mensaje de proactividad, creo que ha sido el centro y me parece que es importante, pero me gustaría que nos cerraras, digámoslo, con algunas reflexiones para lo que viene en las siguientes semanas de coronavirus, reapertura económica, probablemente dificultades empresariales. Entonces, si nos puedes dejar un mensaje para concluir esta conferencia. Bueno, pues el mensaje nuevamente es agradecer que me hayan permitido participar, felicitar nuevamente a las madres en su día, y el mensaje desde el punto de vista cívico es que tenemos que trabajar en equipo para poder sacar adelante el país. Es decir, es muy importante ser proactivos, es muy importante ser independientes, pero es mucho más importante entender la interdependencia, entender que solo trabajando juntos podemos lograr una sociedad que supere los enormes retos que tenemos. Ese sentido de trabajo en equipo, ese sentido de sociedad, es la que nos puede permitir construir una Colombia progresista, una Colombia en donde cabemos todos, y una Colombia en donde dejamos atrás la pobreza, la marginalidad y tantas necesidades que tiene el pueblo colombiano. Muchas gracias a todos. Fernando, muchísimas gracias. Y una gran enseñanza que me queda es que tenemos que actuar en lo que está en nuestras manos, porque lo que está fuera de nuestras manos finalmente pues no está bajo con nuestro control. Una muy buena reflexión. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta conferencia del doctor Fernando Araujo e invitarlos a la tribuna Colpatria Olimpia del día miércoles a las 5 de la tarde, que estará el doctor David Luna. Muchísimas gracias a todos y nuevamente, Fernando, muchísimas gracias. Un placer, feliz día para todos. Bueno, feliz Día de las Madres para todos, un abrazo, feliz fin de semana.